Capítulo 14. Cuando entré en la casa por la puerta de atrás, había luna llena y era una perfecta noche de verano. Cuando salí por la puerta principal con Letty Hempstock y su madre, la luna era una delgada sonrisa blanca, alta en el cielo nublado, y soplaba el viento en ráfagas, con repentinas brisas de primavera que cambiaban constantemente de dirección. De tanto en tanto, la brisa arrastraba algunas gotas de lluvia sin que en ningún momento se decidiera a llover. Cruzamos la granja que apestaba a estiércol y nos dirigimos hacia la carretera. Al pasar una curva nos detuvimos. Aunque estaba oscuro, yo sabía exactamente dónde estaba. Ahí era donde había empezado todo. Era la curva donde el minero había aparcado el Mini blanco de mi padre, el lugar en el que había muerto en completa soledad, con la cara como la granadina, sufriendo por el dinero que había perdido, en el límite de las tierras de las Hempstock, donde la frontera entre la vida y la muerte era muy delgada. «Creo que deberíamos despertar a la anciana señora Hempstock», dije. «No es así como funcionan las cosas», dijo Letty. «Cuando se cansa, duerme hasta que se despierta de forma espontánea. Puede dormir unos minutos o 100 años. No se la puede despertar. Sería como intentar despertar una bomba atómica». Ginny Hempstock se plantó en mitad de la carretera, de espaldas a la granja. «Muy bien», gritó a la noche. «Aquí me tienen». Nada. Una ráfaga de viento cargada de humedad vino y se fue. «A lo mejor se han ido todos a casa», dijo Ginny. «Estaría bien si así fuera. Así nos dejábamos de tanto lío y tanta tontería». Me sentía culpable. Era culpa mía y lo sabía. Si no me hubiera soltado de la mano de Letty, nada de esto habría pasado. Ursula Monkton, los pájaros del hambre, todo eso era sin duda responsabilidad mía. Incluso lo que había sucedido, que quizá ahora ya no había sucedido, en la bañera, la noche anterior. Se me ocurrió una idea. ¿No puedes recortarlo sin más? Me refiero a esa cosa que tengo en mi corazón. Eso es lo que buscan. ¿No podrías recortarlo como hizo tu abuela anoche? Letty me apretó la mano en la oscuridad. «Quizá la abuela pudiera si estuviera aquí», dijo. «Yo no puedo, y creo que mamá tampoco. Es difícil recortar las cosas y sacarlas del tiempo. Tienes que asegurarte de que los bordes estén perfectamente alineados. Ni siquiera la abuela sale siempre airosa de la tarea. Y esto es todavía más difícil que lo de ayer. Se trata de algo real. Creo que ni siquiera la abuela podría recortarlo sin lastimar tu corazón. Y necesitas un corazón para vivir». A continuación, anunció. «Ya vienen». Pero yo ya sabía que algo estaba pasando. Lo supe antes de que ella dijera nada. Por segunda vez vi aquel resplandor dorado que salía de la tierra. Miré los árboles y la hierba, los setos y los sauces, y los últimos narcisos que empezaban a resplandecer con una tenue y delicada luz. Miré a mi alrededor con una mezcla de temor y sorpresa, y observé que la luz era más brillante detrás de la casa y hacia el oeste, donde estaba el estanque. Se oyó el batir de las poderosas alas y una serie de golpes sordos. Me giré y los vi. Los buitres de la nada, los carroñeros, los pájaros del hambre. Ya no eran sombras, ahí no, eran completamente reales y aterrorizaban en la oscuridad, justo en el límite del terreno luminoso. Aterrizaban, y en el aire y en los árboles, y avanzaban hacia nosotros, acercándose lo más que podían al dorado terreno de la granja Hempstock. Eran inmensos, muchísimo más grandes que yo. Sin embargo, me resultaría muy difícil describir sus rostros. Podría verlos, mirarlos, distinguir cada uno de sus rasgos, pero en el momento en que apartaba la vista los olvidaba y mi mente no retenía más que sus picos y sus garras, o sus tentáculos, sus peludas mandíbulas. No podía retener sus verdaderos rasgos. Cuando apartaba la vista, lo único que recordaba era que me habían mirado directamente y que eran voraces. «Muy bien, altivas bellezas», dijo Ginny Hempstock en voz alta. Tenía los brazos en jarras. «No se pueden quedar aquí. Lo saben perfectamente. Ha llegado el momento de que se marchen». Y añadió, «¡Vamos, vamos!». Los innumerables pájaros del hambre se revolvieron, pero no se movieron de su sitio y empezaron a emitir un ruido. Pensé que estaban cuchicheando, y luego pareció que en realidad se estaban riendo. Podía oír sus voces, eran distintas pero sonaban al unísono, así que no habría sabido decir cuál de las criaturas era la que hablaba. «Somos pájaros del hambre. Hemos devorado palacios, mundos, reyes y estrellas. Podemos quedarnos donde queramos. Cumplimos con nuestra función. Somos necesarios». Y soltaron tales risotadas que por el ruido daba la impresión de que se acercaba un tren. Apreté la mano de Letty y ella me devolvió el apretón. «¡Entréganos al chico!». «Están perdiendo el tiempo», replicó Ginny, «y me lo están haciendo perder a mí. ¡Vuelvan a casa!». «Nos han llamado. No tenemos que marcharnos hasta que hayamos hecho lo que vinimos a hacer. Volvemos a dejarlo todo como se supone que debe estar. ¿Nos vas a impedir cumplir nuestra función?».
Por supuesto que la haré, dijo Ginny. Ya han disfrutado de su cena. Ahora ya no son más que una molestia. ¡Lárguense! No daría ni medio peñique por ustedes. ¡Vuelvan a casa! Y agitó la mano en un gesto desdeñoso. Una de las criaturas emitió un largo gemido de hambre y frustración. Letty tenía mi mano firmemente agarrada. Está bajo nuestra protección, dijo. Está en nuestras tierras. Si ponen un pie en nuestras tierras, será su final. ¡Márchense! En un árbol, una de las criaturas batió las alas y emitió un chillido de triunfo y de gozo, un afirmativo grito de hambre y de alegría. Sentí que algo en mi interior reaccionaba al chillido, como la diminuta esquirla de hielo que sentía en el corazón. No podemos cruzar el límite, eso es cierto. No podemos entrar en sus tierras, eso también es cierto. No podemos atentar contra su granja o contra las criaturas que en ella habitan. Eso es, no pueden, así que lárguense, vuelvan a casa. ¿No tienen ninguna guerra a la que regresar? No podemos atentar con su mundo, es cierto, pero sí podemos hacerle daño a él. Uno de los pájaros del hambre inclinó el pico hasta que la tierra tenía sus pies y comenzó a arañarla, no como si picoteara la tierra y la hierba, sino como si se estuviera comiendo una cortina o un telón con el mundo pintado en él. Allá donde devoraba, la hierba se quedaba sin nada, una perfecta nada, solo un color que me recordaba al gris, pero no era un gris informe y pulsátil, como la nieve que se veía en la pantalla de nuestra tele cuando desconectabas la antena. Aquello era un vacío absoluto, no la negrura ni la nada, aquello era lo que yacía bajo el final del telón de gasa pintado de realidad. Y los pájaros del hambre comenzaron a aletear y a congregarse, se posaron sobre un gigantesco roble y comenzaron a despedazarlo. En cuestión de segundos el árbol desapareció, junto con todo lo que había tras él. Un zorro salió de uno de los setos y se alejó por la carretera, con los ojos, la cara y la cola dorados por la luz que emanaba la granja. Antes de llegar a la mitad de la carretera, había sido arrancado del mundo, dejando solo un vacío tras de sí. Tenía razón el chico, dijo Letty. Tenemos que despertar a la abuela. No le va a gustar nada, dijo Ginny. Será como intentar despertar a... Da igual, si no la despertamos, destruirán todo. Pero no sé cómo hacerlo, se limitó a decir Ginny. Un grupo de pájaros del hambre voló hasta una parte del cielo nocturno donde las estrellas solo podían verse entre los resquicios de las nubes y arrancaron una constelación en forma de cometa cuyo nombre no conocía. Desgarraban, engullían y tragaban. En apenas unos segundos, donde antes había una constelación en el cielo, no quedó más que la nada pulsátil que yo no podía mirar directamente sin que me dolieran los ojos. Yo era un niño normal, o lo que es lo mismo, era egoísta, y no estaba del todo convencido de que existiera más cosa aparte de mí, y tenía la certeza, total, absoluta, inamovible, que yo era lo más importante de toda la creación. No había nada que fuera más importante para mí que yo mismo, pero aún así comprendía lo que estaba viendo. Los pájaros del hambre iban a despedazar. No, ya estaban despedazando el mundo, arrancándolo y dejando solo la nada. En unos minutos el mundo dejaría de existir. Mi madre, mi padre, mi hermana, mi casa, mis amigos del colegio, mi pueblo, mis abuelos, Londres, el Museo de Historia Natural, Francia, la televisión, los libros, el Antiguo Egipto. Todo por mi culpa. Todas esas cosas desaparecerían y en su lugar no quedaría nada. Yo no quería morir, más aún, no quería morir igual que Úrsula Monckton, despedazado en las garras y los picos de esas cosas que ni siquiera tenían nombre. No quería morir de ninguna de las maneras. Eso es lo que deben de entender. Pero tampoco podía permitir que lo destruyeran todo, cuando estaba en mi mano detener la destrucción. Solté la mano de Letty Hempstead y eché a correr, lo más rápido que pude, sabiendo que si vacilaba o iba más despacio cambiaría de opinión, que sería lo peor que podía hacer. Salvar mi vida. ¿Hasta dónde llegué? No muy lejos, supongo, como suele pasar. Letty Hempstead me gritaba que parara, pero seguí corriendo, atravesando la granja, donde cada brizna de hierba, cada piedrecita de la carretera, cada sauce y cada avellano brillaban con un resplandor dorado, y corrí hacia la oscuridad que había más allá de la granja. Corrí, odiándome a mí mismo por correr, del mismo modo en que me había odiado cuando salté del trampolín en la piscina. Sabía que no había vuelta atrás, que aquello solo podía acabar de forma dolorosa, y sabía también que estaba dispuesto a dar mi vida por salvar el mundo. Los pájaros del hambre alzaron el vuelo según corría, igual que las palomas cuando corres hacia ellas. Comenzaron a volar en círculos como negras sombras en la oscuridad. Me quedé en medio de la oscuridad esperando a que descendieran. Esperé a que sus picos desgarraran mi pecho y que devoraran mi corazón. Me quedé ahí un par de segundos, pero se me hicieron eternos, y entonces sucedió.
algo chocó contra mí por detrás y me tiró al barro. Vi destellos de una luz que no estaba ahí, la tierra me golpeó el estómago y se me cortó la respiración. En este punto me viene a la cabeza un recuerdo fantasma, un momento fantasma, un tembloroso recuerdo en el lago de la memoria. Sé lo que habría sentido si los carroñeros me hubieran arrancado el corazón, lo que habría sentido si los pájaros del hambre todo boca hubieran desgarrado mi pecho y me hubieran arrancado el corazón, latente todavía, y lo hubieran devorado para comérselo. Sé lo que habría sentido, como si de verdad formara parte de mi muerte, y el recuerdo se corta y se rasca limpiamente y una voz dijo: ¡Idiota! ¡No te muevas! ¡No, ni se te ocurra moverte! Era la voz de Letty Hempstock, y no podía haberme movido aunque quisiera. Estaba encima de mí, pesaba más que yo, y me apretaba contra el suelo boca abajo, contra la hierba y la tierra húmeda, y no veía nada. No obstante, podía sentirlos. Podía sentir cómo chocaban contra ella. Letty me aplastaba, haciendo de escudo entre el mundo y yo. Oía a Letty gemir de dolor. Sentí cómo se agitaban y se retorcían. Había feos gritos de triunfo y de hambre, y oí mi propia voz gimoteando y sollozando desesperadamente. Hasta que una voz dijo: «¡Esto es intolerable!». Era una voz conocida, pero no terminaba de reconocerla ni moverme para ver quién hablaba. Letty estaba encima de mí, temblando todavía, pero cuando la voz comenzó a hablar dejó de moverse. La voz continuó: «¿Con qué derecho le hacen daño a mi niña?». Un silencio. Luego: «Estaba entre nosotros y nuestra legítima presa. Son carroñeras. Comen vísceras, basura, inmundicia. Son limpiadores. ¿Creen que pueden hacer daño a mi familia?». Ya sabía a quién pertenecía esa voz. Sonaba como la de la abuela de Letty, la anciana señora Hempstock. Sonaba igual, de eso estaba seguro, pero era algo insólito. Si la anciana señora Hempstock hubiera sido una emperatriz, había hablado así, pues su voz era más impostada y más musical que la de la anciana que yo conocía. Algo húmedo y cálido empapaba mi espalda. «No, no, señora». Aquella fue la primera vez que pude percibir algo de miedo y duda en la voz de uno de los pájaros del hambre. «Hay pactos y leyes y tratados, y los han violado todos». Se hizo un silencio más significativo que todas las palabras. No tenía nada que decir. Sentí que hacían rodar el cuerpo de Letty para liberarme y al levantar la vista vi el sensato rostro de Ginny Hempstock. Estaba sentada en la cuneta y enterré la cara en su pecho. Me tomó con un brazo y con el otro tomó a su hija Letty. Desde las sombras uno de los pájaros del hambre tomó la palabra y hablando con una voz que no era en realidad una, dijo: «Lamentamos tu pérdida». «¿Que lo lamentan?», dijo escupiendo palabras. Ginny Hempstock mecía su cuerpo, arrullándonos a mí y a su hija. Me rodeaba con los brazos. Alcé la vista y volví a mirar a la persona que me había hablado, con la vista empañada por las lágrimas. Me quedé mirándola fijamente. Era la anciana señora Hempstock, supongo, pero no lo era. Era la abuela de Letty, del mismo modo que, quiero decir, brillaba como un resplandor de plata. Seguía teniendo el cabello largo y blanco, pero ahora se la veía erguida y alta como una adolescente. Mis ojos se habían acostumbrado demasiado a la oscuridad y no podía mirarla a la cara para ver si me resultaba familiar. Brillaba demasiado, como un fogonazo en el magnesio. Brillaba como el cielo cuando hay fuegos artificiales. La miré mientras pude soportarlo y luego volví la cabeza cerrando los ojos con fuerza, incapaz de ver otra cosa que la pulsátil imagen residual. La voz que se parecía a la de la señora Hempstock dijo: «¿Debería confinarlos en el corazón de una estrella oscura para que sufran su dolor en un lugar donde cada instante dure 1000 años? ¿Debería invocar los pactos de la creación y hacer que sean eliminados de la lista de las cosas creadas, de modo que nunca hayan existido los pájaros del hambre y cualquier cosa que desee pasar en un mundo a otro pueda hacerlo impunemente?». Esperé oír la respuesta, pero no escuché nada, solo un quejido, un lamento de dolor o de frustración. «He terminado con ustedes. Me ocuparé de su destino a mi manera, y cuando yo lo decida. Ahora debo ocuparme de los niños». «Sí, señora». «Gracias, señora». «No tan rápido. Nadie va a ir a ninguna parte hasta que vuelvan a dejarlo todo como estaba. En el cielo falta botes. También falta un roble y un zorro. Devuelvan todo a su sitio exactamente igual que estaba. Y entonces…». La voz de la emperatriz añadió con otra voz que era inequívocamente la de la señora Hempstock: «Alimañas». Alguien estaba tarareando una melodía. Era yo, pero me di cuenta de ello como si estuviera muy lejos, y en ese mismo momento recordé qué canción era: «Niños y niñas vengan a jugar». Me abracé a Ginny Hempstock. Olía a la granja y a la cocina, a los animales y a la comida. Olía a realidad,
y esa realidad era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Alargué una mano, queriendo tocar el hombro de Letty. No se movió ni reaccionó. Ginny comenzó a hablar, pero al principio no estaba seguro de si hablaba con voz alta, o con Letty, o conmigo. «Han sobrepasado los límites», dijo. «Podrían haberte atacado, hijo, y no hubiera significado nada. Podrían haber destruido este mundo sin que pasara nada. Al fin y al cabo, no es más que un mundo, y los mundos son como granos de arena en el desierto. Pero Letty es una Hemstock. Ella está fuera de su alcance, mi pequeña, y la han atacado». Miré a Letty, tenía la cabeza inclinada y no podía verle la cara. Tenía los ojos cerrados. «¿Se va a poner bien?», pregunté. Ginny no respondió, se limitó a abrazarnos a los dos contra su pecho y continuó meciéndonos y arrullándonos. La granja y el terreno de alrededor ya no resplandecían. Ya no sentía que alguien me observara entre las sombras. «No te preocupes», dijo una anciana voz, que de nuevo me resultó familiar. «Están a salvo, completamente a salvo. Se han ido». «Volverán», dije. «Quieren arrancarme el corazón». «No volverán a este mundo ni por todo el té de China», dijo la anciana señora Hemstock. «Aunque no sabrían qué hacer con el té, ni con China. Son simples carroñeros». ¿Por qué me la había imaginado vestida de plata? Llevaba una bata llena de remiendos encima, de lo que debía ser un camisón, pero no como los de ahora, sino como los que se llevan hace varios siglos. La anciana puso la mano sobre la pálida frente de su nieta, la levantó y luego la soltó. La madre de Letty meneó la cabeza. «Se acabó», dijo. Entonces lo comprendí, y me sentí como un idiota por no haberlo comprendido antes. La niña que estaba a mi lado, en el regazo de su madre, había dado su vida por la mía. «Venían por mí, no por ella», dije. «No había ninguna razón para que se llevaran a ninguno de los dos», dijo la anciana. Entonces me sentí culpable, tan culpable como no me había sentido nunca. «Deberíamos llevarla al hospital», dije, con un poco de esperanza. «Podemos llamar a un médico. Quizá pueda hacer algo para que se ponga bien». Ginny meneó la cabeza. «¿Está muerta?», pregunté. «¿Muerta?», replicó la anciana. Parecía ofendida. «¿Y un cuerno?», dijo, pronunciando sonoramente cada sílaba, como si fuera el único modo de hacerme entender la seriedad de sus palabras. «Como si una Hemstock fuera capaz de algo tan vulgar». «Está herida», dijo Ginny Hemstock. «Tan herida como puede estar alguien como ella. Está tan cerca de la muerte que no se salvará si no hacemos algo al respecto, y rápido». Un último abrazo y después... «¡Vamos, arriba!». Yo me aparté de su regazo con reticencia y me puse de pie. Ginny Hemstock se levantó con el cuerpo inerte de su hija en brazos. Letty se bamboleó con una muñeca de trapo cuando su madre se puso de pie y yo me quedé mirándola, terriblemente impresionado. «Ha sido culpa mía», dije. Lo siento muchísimo». La anciana señora Hemstock dijo: «Tu intención era buena». Pero Ginny no dijo absolutamente nada. Echó a andar por la carretera en dirección a la granja y dio la vuelta para detrás del establo. Pensé que Letty era demasiado grande para que la llevaran en brazos, pero Ginny la llevaba como si no pesara, con la cabeza y la parte superior del cuerpo apoyados en el hombro de Ginny, como si fuera un bebé al que llevaran a la cama. Avanzó con ella por el sendero y a lo largo del seto, dirigiéndose hacia la parte de atrás, hacia el estanque. Ahí no soplaba la brisa, y la noche estaba en perfecta calma. Tan solo la luna iluminaba nuestro camino. El estanque, cuando llegamos ahí, no era más que un estanque. No estaba iluminado con la luz dorada. No había ninguna mágica luna llena. Era negro y monótono, con la luna, la auténtica luna, en cuarto creciente reflejada en él. Me detuve al llegar a la orilla del estanque y la anciana señora Hemstock se detuvo a mi lado, pero Ginny continuó avanzando. Entró en el estanque con paso inseguro hasta que el agua le llegó a la altura del muslo, y el abrigo y la falda flotaron mientras continuaba avanzando, rompiendo el reflejo de la luna en diminutas lunas que se desperdigaban a su alrededor. Al llegar al centro del estanque, con la negra agua por encima de sus caderas, se detuvo. Deslizó sus hábiles manos bajo la cabeza y las rodillas de Letty y a continuación, muy despacio, dejó caer el cuerpo de Letty sobre el agua. La niña flotaba en la superficie del estanque. Ginny retrocedió un paso, luego otro, sin apartar la vista de su hija en ningún momento. Oí el ruido como si fuera viento, como si viniese hacia nosotros. El cuerpo de Letty tembló. No había brisa, pero se veían cabrillas en la superficie del estanque. Vi olas muy leves al principio, seguidas de olas más grandes, que rompían contra el borde. Una ola rompió muy cerca de donde yo estaba, salpicando mi ropa y mi cara. Saboreé el agua en mis labios y era agua salada.
Lo siento, Letty, murmuré. Debería ver el otro lado del estanque. Lo veía pocos segundos antes, pero las olas lo habían hecho desaparecer, y ya no podía ver nada más allá del cuerpo de Letty, tan sola en la inmensidad del solitario océano y la oscuridad. Las olas eran cada vez más grandes, el agua se iluminó a la luz de la luna como se había iluminado cuando estaba en el cubo, con un pálido resplandor azul. La silueta que veía flotando en la superficie del estanque era el cuerpo de la niña que me había salvado la vida. Unos dedos huesudos se posaron sobre mi espalda. ¿Por qué te disculpas, niño? ¿Por haberla matado? Asentí con la cabeza, pues no me sentía capaz de hablar. No está muerta. Tú no la has matado, tampoco los pájaros del hambre, aunque se emplearon a fondo por llegar a través de ella. Ha sido entregada al océano. Un día, cuando llegue el momento, el océano nos la devolverá. Pensé en cadáveres y esqueletos, con perlas en lugar de ojos. Pensé en sirenas con colas que se agitaban cuando se movían, como se habían agitado las colas de mis peces justo antes de que mi pez dejara de moverse para quedar flotando boca arriba, como Letty, en la superficie del agua. ¿Y será igual que ahora?, pregunté. La anciana se echó a reír, como si acabara de contarle el chiste más gracioso del universo. Nada es igual nunca, dijo. Así haya transcurrido 1 segundo o 100 años. Todo está en continuo movimiento, y la gente cambia, igual que cambian los océanos. Ginny salió del agua y se quedó a mi lado en la orilla, con la cabeza inclinada. Se escuchó una especie de trueno a lo lejos que se fue haciendo cada vez más fuerte. Algo venía hacia nosotros, desde el otro lado del océano. Venía desde muy lejos, kilómetros, cientos y cientos de kilómetros más lejos. Una delgada línea blanca apareció sobre el luminoso azul del agua y la línea crecía a medida que se acercaba. Llegó la gran ola y todo retumbó, y alcé la vista al ver que se nos venía encima. Era más alta que un árbol, más alta que una casa, más alta que la mente y los ojos podrían abarcar, mucho más alta de lo que el corazón podría aguantar. Siguió creciendo hasta alcanzar el cuerpo de Letty. Entonces, la gigantesca ola rompió por fin. Esperaba que nos empapara, o peor aún, que fuéramos engullidos por las furiosas aguas del océano. Pero no hubo ni estallido, ni salpicaduras, y en la superficie no había nada más que unos cuantos nenúfares y el incompleto reflejo de la luna. La anciana señora Hemstock había desaparecido también. Creí que estaba en la orilla, a mi lado, pero ahí solo estaba Ginny, contemplando el silencio en el negro espejo del estanque. Bien, dijo, voy a llevarte de vuelta a casa.